¿Qué pasa, familia? Aquí tenéis un nuevo vídeo basado en hechos reales, situaciones mías. Bendiciones, chao. Tranquilidad. Perturbada. La funeraria en las afueras de Madrid. El aire era denso, cargado con el aroma de lirios y tristeza. Cada pétalo parecía susurrar historias de despedidas y lamentos, impregnando el ambiente con una melancolía palpable. El tanatorio, una serena funeraria ubicada en las tranquilas afueras de Madrid, siempre había sido un lugar de silencioso duelo. Sus jardines bien cuidados y su arquitectura sobria ofrecían un refugio para aquellos que buscaban consuelo en momentos de pérdida. Los cipreses proyectaban largas sombras sobre el césped cuidado, su sombría presencia un recordatorio constante de la naturaleza fugaz de la vida. Estos árboles, altos y solemnes, parecían custodiar los secretos de aquellos que habían pasado por sus puertas. Dentro, susurros apagados resonaban por los pasillos tenuemente iluminados, donde las familias se reunían para despedirse de sus seres queridos. Las paredes, testigos mudos de innumerables despedidas, parecían absorber el dolor y la tristeza de cada visitante. Pero esta tranquilidad estaba a punto de romperse. Una serie de eventos inexplicables comenzó a perturbar la paz del lugar, como si una fuerza invisible hubiera decidido manifestarse. Una presencia inquietante había echado raíces, proyectando una sombra sobre el otrora pacífico santuario. Los empleados empezaron a notar una sensación de ser observados, una inquietud que no podían explicar. La primera señal fue un ligero escalofrío, una repentina caída de temperatura que recorrió las espinas dorsales del personal. Este frío inexplicable parecía surgir de la nada, dejando a todos con una sensación de inquietud. Luego vinieron los susurros, voces incorpóreas que parecían emanar de las mismas paredes. Estas voces, apenas audibles, llenaban los pasillos con un murmullo constante, como si los espíritus de los difuntos intentaran comunicarse. Los objetos se movían inexplicablemente. Las puertas crujían al abrirse y se cerraban de golpe con una fuerza invisible. Los empleados, acostumbrados a la rutina diaria, se encontraron enfrentando fenómenos que desafiaban toda lógica. El miedo, como un contagio, comenzó a extenderse entre los empleados. Cada nuevo incidente aumentaba la tensión, y las miradas de preocupación se convirtieron en una constante. El tanatorio, antes un lugar de consuelo, se había convertido en un caldo de cultivo para el terror. La atmósfera, antes serena, ahora estaba cargada de una energía inquietante que parecía impregnar cada rincón. Los susurros de lo paranormal se extendieron como la pólvora. Historias de apariciones y fenómenos inexplicables comenzaron a circular entre el personal, alimentando el miedo y la incertidumbre. El personal, una vez acostumbrado a los rituales de la muerte, se encontró confrontando algo mucho más inquietante: la posibilidad de que la muerte no fuera el final. La idea de que algo más allá de la comprensión humana estaba en juego, se volvió imposible de ignorar. La tranquilidad del tanatorio se había roto irrevocablemente, reemplazada por un miedo escalofriante que se filtraba en cada rincón del edificio. La sensación de seguridad había desaparecido, dejando solo una inquietud persistente. Algo persistía dentro de sus muros, algo lleno de una tristeza tan profunda que resonaba en la misma esencia del lugar. Esta presencia, intangible pero innegable, parecía estar ligada a las historias de aquellos que habían pasado por el tanatorio, dejando una marca indeleble en su atmósfera. Escalofríos en la noche, eventos inexplicables y miedo creciente. En un lugar donde la tranquilidad debería reinar, la inquietud comenzó a sembrar sus raíces. Las perturbaciones aumentaban con cada noche que pasaba. Lo que comenzó como un susurro en la oscuridad, pronto se convirtió en un clamor de actividad inexplicable. Pasos resonaban por los pasillos vacíos, pesados y deliberados, como si alguien, o algo, estuviera recorriendo los pasillos. Cada paso parecía acercarse más, llenando el aire con una sensación de inminente peligro. El aroma a lirios, antes un aroma reconfortante, se intensificó, volviéndose empalagoso y opresivo. Era como si las flores mismas estuvieran tratando de advertirnos de una presencia invisible. Las luces parpadeaban erráticamente, sumiendo los pasillos en la oscuridad un momento, y bañándolos en un resplandor áspero y antinatural al siguiente. La intermitencia de las luces parecía sincronizarse con el latido acelerado de nuestros corazones. El personal, con los nervios de punta, intercambiaba miradas inquietas. Cada uno de ellos sentía que algo siniestro estaba a punto de suceder, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta.
Manuel, el estoico vigilante nocturno que siempre había descartado los rumores de fantasmas con una risa áspera, se encontraba cada vez más nervioso. Su linterna temblaba ligeramente en su mano, un reflejo de su creciente ansiedad. Una noche, mientras hacía sus rondas, juró haber visto una figura de pie al final de un pasillo. La figura estaba inmóvil, como si lo estuviera esperando. Una mujer, vestida con un camisón blanco y flotante, de espaldas a él. Su cabello largo y oscuro caía en cascada por su espalda, añadiendo un aire de misterio a su presencia. Cuando la llamó, su voz resonando en el silencio, la figura se giró, y por un instante fugaz, Manuel vislumbró un rostro contorsionado en una expresión de pura angustia. Sus ojos parecían gritar por ayuda, pero su boca permanecía cerrada. Luego, tan rápido como apareció, la figura desapareció. Manuel quedó paralizado, incapaz de moverse, su mente tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El pánico comenzó a apoderarse de todos. Las historias de Manuel se esparcieron rápidamente, y el miedo se convirtió en el tema principal de conversación. El personal, con los rostros grabados de miedo, se negaba a trabajar solo. Nadie quería estar en los pasillos oscuros, temiendo encontrarse con la misma figura que Manuel había visto. Los teléfonos sonaban incesantemente, las familias cancelaban los servicios, sus voces tensas por la aprensión. La reputación del tanatorio estaba en juego, y el miedo se extendía más allá de sus paredes. El tanatorio, una vez un faro de consuelo y recuerdo, se había visto envuelto en miedo, su reputación manchada por los susurros de lo sobrenatural. Lo que antes era un lugar de paz, ahora era un epicentro de terror. Desesperado por respuestas, el director del tanatorio tomó una decisión. Sabía que necesitaba hacer algo drástico para restaurar la calma y la confianza. Contactó a Javier Galileo, un renombrado médium conocido por su habilidad para comunicarse con los muertos. Javier aceptó el desafío, prometiendo descubrir la verdad detrás de los eventos inexplicables. La llegada del médium. Javier Galileo responde a la llamada. Javier Galileo, un hombre de tranquila intensidad y mirada firme, llegó al tanatorio en un día asfixiado por una niebla espesa y opresiva. La atmósfera parecía cargada de un peso invisible, como si el aire mismo estuviera impregnado de tristeza y misterio. Cada paso que daba resonaba en el silencio, un eco que parecía amplificar la gravedad de su presencia. Su reputación lo precedía, susurrada entre el personal con una mezcla de miedo y esperanza. Los empleados del tanatorio, acostumbrados a la rutina de la muerte, ahora se encontraban en un estado de inquietud constante, susurrando entre ellos sobre los extraños sucesos que habían plagado el lugar. Sus ojos, oscuros y perspicaces, parecían absorber cada detalle del edificio, como si buscara la fuente de la perturbación invisible. Cada rincón, cada sombra, era escudriñado con una intensidad que sugería que Javier no solo veía el mundo físico, sino también algo más allá de lo visible. El personal, con rostros que reflejaban una mezcla de esperanza y temor, observaba cómo Javier se movía por el edificio, con pasos lentos y deliberados. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si estuviera siguiendo un mapa invisible que solo él podía ver. Se detenía en cada habitación, con la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara susurros que solo él podía oír. Era como si el edificio mismo le hablara, revelando secretos ocultos en sus paredes y pasillos. En la capilla principal, donde la luz del sol luchaba por penetrar las vidrieras, permaneció de pie durante un largo rato, con los ojos cerrados, el rostro pálido y contraído. La luz que se filtraba a través de los cristales coloreados parecía envolverlo en un aura de solemnidad y misterio. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, casi un murmullo. Sus palabras parecían resonar en el aire, cargadas de un peso que iba más allá de lo que se decía. «Hay una presencia aquí», dijo, su mirada recorriendo los rostros ansiosos del personal. «Un alma en tormento». Sus palabras parecían confirmar los temores de todos, pero también ofrecían una esperanza de resolución. La esperanza brilló en los ojos del personal. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que alguien entendía su situación, y que había una posibilidad de encontrar respuestas. Finalmente, alguien que les creía, alguien que tal vez podría ayudarles a comprender los eventos que habían plagado el tanatorio. La llegada de Javier no solo trajo esperanza, sino también una sensación de validación para aquellos que habían sido testigos de lo inexplicable. La llegada de Javier trajo consigo una sensación de anticipación, la creencia de que él tenía la llave para desentrañar el misterio que rondaba su lugar de trabajo.
Cada mirada, cada gesto, parecía indicar que estaba en sintonía con fuerzas que los demás solo podían imaginar. El aire, denso de temor solo momentos antes, parecía crepitar con una nueva energía, un cauto optimismo de que tal vez esta pesadilla finalmente podría terminar. La presencia de Javier había transformado el ambiente, infundiendo una nueva esperanza en aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad del miedo y la incertidumbre. ¿Qué pasa, familia? Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de este tipo, dejádmelo en comentarios. Bendiciones, chao.